Una noche cualquiera, sin anuncios ni advertencias, Corea del Norte dejó de existir en Internet. No fue una falla técnica, no fue mantenimiento, no fue una guerra declarada. Los portales oficiales del régimen comenzaron a desaparecer uno tras otro. Servidores gubernamentales mudos. Correos externos inutilizables. La frágil conexión del país con el mundo exterior se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Durante horas, nadie entendía qué estaba ocurriendo. Analistas internacionales hablaron de represalias, señalaron a Estados Unidos, otros culparon a Corea del Sur, algunos insinuaron una respuesta silenciosa a las pruebas de misiles de Kim Jong-un. Pero todos estaban equivocados. No fue un Estado, no fue un ejército, no fue una agencia de inteligencia. Fue una sola persona. Un año antes de ese apagón, un investigador estadounidense de ciberseguridad trabajaba solo frente a su computadora. No era famoso, no tenía respaldo gubernamental y no buscaba protagonismo. En la comunidad era conocido únicamente por un alias, P4X. En enero de 2021 recibió un mensaje aparentemente inofensivo de otro investigador que le ofrecía probar una nueva herramienta de hacking. P4X hizo lo correcto y abrió el archivo dentro de un entorno virtual aislado. No ocurrió nada visible. Días después, Google publicó una advertencia alarmante. Hackers norcoreanos estaban atacando a investigadores occidentales usando archivos con trampas. P4X volvió a revisar el archivo y entonces lo entendió. Aquella herramienta escondía una puerta trasera. Habían intentado infiltrarse en su sistema. Espías norcoreanos lo habían seleccionado como objetivo. No fue el único. Pronto descubrió que formaba parte de una campaña más amplia destinada a robar investigaciones, vulnerabilidades y herramientas de expertos en seguridad. En otras palabras, los hackers de Pyongyang estaban cazando a quienes los cazaban a ellos. P4X esperaba una reacción. Esperaba que el gobierno de Estados Unidos respondiera, que alguien lo protegiera. Un agente del FBI lo contactó, tomó su declaración y desapareció. No hubo seguimiento, no hubo protección, no hubo represalias. Pasaron semanas, luego meses. Silencio absoluto. P4X se dio cuenta de algo inquietante, estaba solo. Había sido atacado por una nación extranjera y nadie iba a hacer nada al respecto. Esa sensación de abandono se transformó en rencor. Corea del Norte había atacado primero y había salido impune. Con el tiempo, ese rencor se convirtió en una idea peligrosa. Si nadie iba a responder, lo haría él. La idea parecía absurda, casi imposible. Un solo hombre contra uno de los regímenes más cerrados del planeta. Pero cuanto más analizaba la infraestructura digital de Corea del Norte, más claro lo veía. Su presencia en Internet era mínima, frágil, sostenida por servidores obsoletos y software sin parches. Era un castillo de naipes digital. P4X comenzó a mapearlo todo en silencio. Escaneó redes, probó accesos, identificó fallas conocidas que nadie había corregido. Versiones antiguas de servidores web, errores críticos sin resolver, sistemas que colapsaban con simples solicitudes malformadas. Para un hacker experimentado, era como encontrar puertas abiertas en una fortaleza supuestamente inexpugnable. Con paciencia, escribió scripts para automatizar los ataques. La clave no era fuerza bruta, era precisión. Un ataque quirúrgico, silencioso, constante. A inicios de 2022, todo estaba listo. Sentado frente a su computadora, vestido como cualquier noche normal, lanzó el ataque. No hubo explosiones, no hubo alertas inmediatas. Solo código ejecutándose. Minutos después, los primeros servidores dejaron de responder. Luego otros. El portal oficial cayó. El sitio de noticias del régimen desapareció. Las reservas aéreas dejaron de funcionar. Uno por uno, los pocos sitios web de Corea del Norte se apagaron. Servicios de monitoreo confirmaron lo impensable, el país estaba fuera de línea. Un investigador veterano observó una ola masiva de interrupciones sin poder identificar su origen. Nadie entendía qué estaba pasando.
P4XI. Un solo hombre había desconectado a toda una nación del Internet global. Durante días, el apagón continuó. A veces algunos sitios regresaban brevemente, solo para volver a caer. El mundo especulaba, los gobiernos guardaban silencio y Corea del Norte no admitía nada. Dentro del país, casi nadie lo notó. Menos del 1% de la población tiene acceso a Internet global. El golpe no fue para la gente, fue para la imagen del régimen. Desde su casa, P4X observaba cómo los medios hablaban de operaciones encubiertas, de ataques estatales, de represalias geopolíticas. Nadie imaginaba la verdad. Para él, ese anonimato era parte del triunfo. No quería fama. Quería demostrar que incluso un régimen nuclear podía sangrar en el ciberespacio. Sabía que estaba cruzando líneas legales. Sabía que podía pagar un precio alto. Pero su decisión estaba tomada. Su mensaje era claro. Si atacas en las sombras, alguien puede responder desde ellas. Corea del Norte no sabe quién lo atacó. Las autoridades no han llamado a su puerta. Pero el precedente quedó marcado. Un hombre en pijama puso en jaque a todo un régimen. Y la pregunta ahora no es quién fue, sino cuánto tiempo puede alguien así permanecer invisible. Tras el apagón inicial, P4X no se detuvo. Lo que había hecho no era un golpe simbólico ni una simple demostración de fuerza, era una prueba. Una prueba de que Corea del Norte era mucho más vulnerable de lo que el mundo creía. Durante los días siguientes, el hacker siguió observando el comportamiento del régimen. No hubo comunicados oficiales, no hubo denuncias públicas, no hubo amenazas visibles. El silencio era absoluto. Eso confirmaba algo importante, Pyongyang no sabía quién los estaba atacando ni desde dónde. La infraestructura digital del país era tan limitada que, al caer, dejó a sus propios operadores sin capacidad de reacción inmediata. Mientras tanto, analistas de tráfico global comenzaron a notar algo inquietante. Las rutas de conexión de Corea del Norte eran extremadamente pocas. Prácticamente todo el país dependía de enlaces externos a través de China y Rusia. Al saturar esos puntos específicos, el efecto dominó era total. P4X entendió entonces que no había atacado una superpotencia digital, sino un sistema frágil sostenido por parches, descuidos y aislamiento. Con el paso de los días, algunos servicios volvieron brevemente, solo para caer otra vez. No era casualidad. P4X estaba probando límites, midiendo tiempos de recuperación, observando cómo reaccionaban los administradores norcoreanos. Cada reconexión fallida le daba más información. Sabía exactamente qué tocar y cuándo hacerlo. Desde fuera, parecía un fallo intermitente. Desde dentro, era una humillación constante. Corea del Norte no podía estabilizar su presencia en línea. Para el régimen, esto no era solo un problema técnico, era un golpe político. Los pocos sitios web del país existen principalmente para propaganda externa, para mostrar control, estabilidad y poder. Estar fuera de línea durante días enteros transmitía el mensaje opuesto, debilidad. Y lo peor era que no podían culpar a nadie con pruebas. Paralelamente, en comunidades privadas de ciberseguridad, el nombre de P4X empezaba a circular en susurros. Nadie sabía quién era, pero algunos sospechaban que el apagón no venía de ningún gobierno. Demasiado tosco para ser estatal, demasiado persistente para ser casual. Era la firma de alguien con conocimiento profundo, pero sin restricciones políticas. Un justiciero digital. Aún así, nadie lo delató. En ese mundo, exponer a alguien así también significaba exponerse. Mientras tanto, P4X comenzó a plantearse el siguiente paso. Apagar Internet era solo el inicio. Lo verdaderamente peligroso era lo que venía después. Si había sido capaz de tumbar servidores visibles, ¿qué más podría encontrar detrás? Sistemas internos, correos, bases de datos, registros de operaciones. Información que el régimen jamás querría que saliera a la luz. Pero ahí surgía un dilema. Cruzar esa línea ya no sería solo una protesta, sería una intrusión profunda,
una escalada real. P4X lo sabía. Por eso decidió no actuar solo. En silencio, sin anuncios públicos, creó un espacio oculto en la red oscura. Lo llamó Proyecto Funk, una provocación directa al régimen. No era un foro abierto, era una convocatoria selectiva. Un llamado a hackers con experiencia, con principios similares, con un enemigo común. Su mensaje era claro: Corea del Norte ataca a investigadores, roba herramientas y actúa sin consecuencias. Alguien tiene que responder. El proyecto no buscaba caos indiscriminado, buscaba presión constante. Exponer debilidades, filtrar información estratégica, obligar al régimen a gastar recursos defendiéndose. Algunos expertos en seguridad reaccionaron con preocupación. Temían que estas acciones interfirieran con operaciones de inteligencia en curso. Otros advirtieron que P4X estaba violando leyes internacionales y que tarde o temprano alguien vendría por él. Pero P4X no se detuvo. Desde su perspectiva, el sistema había fallado primero. Había sido atacado por un Estado y abandonado por su propio gobierno. Lo que hacía no lo veía como crimen, sino como respuesta. Con el tiempo, el apagón de Corea del Norte se convirtió en un precedente. Demostró algo inquietante para el mundo entero: no hacen falta ejércitos ni misiles para poner en aprietos a un país, basta con conocimiento, paciencia y una infraestructura mal cuidada. El caso nunca fue oficialmente resuelto. Ningún gobierno se atribuyó el ataque. Corea del Norte jamás reconoció públicamente lo ocurrido. Y P4X siguió invisible. Sin arrestos, sin filtraciones, sin rastros claros. La guerra no fue declarada, pero tampoco terminó. Porque lo que P4X dejó no fue solo un apagón, fue un mensaje. En el ciberespacio, incluso los regímenes más cerrados tienen grietas. Y a veces, basta un solo individuo para encontrarlas. Si quieres, maestro, en la parte 3 puedo llevar esto a consecuencias globales, dilemas legales, precedentes históricos y cómo este caso cambió para siempre la idea de guerra digital. Con el paso de los meses, el caso de P4X dejó de ser solo una anomalía técnica y empezó a convertirse en algo mucho más grande. Sin comunicados oficiales ni acusaciones públicas, los apagones intermitentes de Corea del Norte comenzaron a ser estudiados en silencio por agencias de inteligencia de todo el mundo. No porque hubieran ocurrido daños catastróficos, sino porque el precedente era aterrador. Por primera vez quedaba claro que un solo individuo, sin respaldo estatal, sin presupuesto militar y sin infraestructura propia, podía afectar la presencia digital de un país entero. Eso rompía todas las reglas no escritas de la geopolítica moderna. Hasta ese momento, los grandes ciberataques se atribuían a estados, a grupos patrocinados, a unidades militares encubiertas. Lo de P4X no encajaba en ningún modelo conocido. No era espionaje clásico, no era sabotaje industrial, no era activismo digital tradicional. Era venganza personal convertida en arma estratégica. Y eso encendió alarmas. Dentro de círculos cerrados del gobierno estadounidense comenzó un debate incómodo. ¿Qué ocurre cuando un ciudadano privado responde por su cuenta a una agresión de un Estado extranjero? ¿Es un criminal o un actor de guerra? ¿Debe ser perseguido o protegido? Legalmente, la respuesta era clara. Bajo la ley, P4X había cometido delitos informáticos graves. Pero políticamente, el asunto era mucho más delicado. Detenerlo implicaba reconocer implícitamente que Corea del Norte había logrado atacar primero a investigadores estadounidenses. Además, procesarlo públicamente enviaría un mensaje peligroso: que el Estado no protege a quienes son blanco de potencias hostiles y castiga a quienes se defienden. Así que se optó por el silencio. Ninguna investigación visible. Ninguna orden de arresto. Ninguna declaración. P4X seguía libre, pero no porque fuera invisible, sino porque tocarlo era políticamente incómodo. Mientras tanto, Corea del Norte aprendía a la fuerza. Tras el apagón, el régimen comenzó a reforzar su infraestructura. No por transparencia, sino por miedo. Actualizaron servidores, modificaron rutas, reforzaron accesos,
invirtieron recursos en algo que nunca habían considerado prioritario. Internet, para ellos, siempre había sido una herramienta externa, no una dependencia crítica. P4X cambió eso. A partir de entonces, cada conexión internacional se convirtió en un posible punto de ataque. Cada enlace en una vulnerabilidad. El daño real no fue técnico, fue psicológico. El régimen entendió que ya no estaba completamente aislado del mundo digital. Había sido alcanzado desde fuera, sin previo aviso, sin rostro y sin posibilidad de represalia directa. Para P4X, esa era la verdadera victoria. No derrocó gobiernos. No robó datos masivos. No filtró secretos de Estado. Demostró algo más simple y más peligroso, que el poder en el ciberespacio ya